Buenas tardes a todos por asistir a este tutorial de el encaje comestible o sugar cane, como lo conocen en algunos tutoriales. Vamos a necesitar algunos ingredientes básicos como corresponden a la maicena, una parte de maicena, la mitad en merengue o merengue en polvo. ¿Sí? En el caso de no tener merengue o merenguex o merengue en polvo, pueden agregar albúmina, una proporción también que corresponda con respecto a la receta. Estaríamos hablando que son 20 gramos de albúmina y 30 gramos de azúcar impalpable. ¿Sí? En este caso yo he utilizado ya un merengue que ya viene listo, nada más que lo que hice fue restar un poco el azúcar granulada para que en el momento en que yo empiece a trabajar nuestro encaje, no me dé ese efecto de grumos o de poros por el azúcar granulada. He colocado también aquí la cantidad de CMC. Recuerden que el CMC es químicamente se lo llama como carbocemetilcelulosa y es una goma que básicamente lo que nos ayuda es a tener una elasticidad en los encajes. Aquí vamos a mostrar un tipo de encaje que yo ya tengo, que lo había realizado con tiempo, y fíjense la elasticidad que tiene, ¿sí? Y lo maleable que es para poder trabajar diferentes piezas que pues en el tema de la decoración nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, vamos a necesitar el CMC. Acá, ¿qué es lo que yo tengo pesado? Tengo pesado la cantidad de agua caliente y también me he adelantado con colocar la glucosa también. Le hemos dado unos 30 o 40 segundos en el microondas, que no hierva el agua, pero sí que esté bien caliente. Esto va a ayudarnos precisamente a activar los coagulantes como son la maicena, la albúmina del huevo, y pues precisamente para evitar los grumos del CMC y que podamos nosotros trabajar sin ningún problema. Si yo no tuviera dióxido de titanio, que es este tipo de elemento, el dióxido de titanio es un colorante en polvo, se utilizan en muchas preparaciones precisamente para dar esa base blanca. Se utiliza en heladería, en confitería, en bombonería, para las gelatinas también se usa mucho, entonces es un elemento que pues en la repostería nos ayuda muchísimo. Pueden colocar aproximadamente de 1 gramo a gramo y medio, dependiendo del color, hasta 2 gramos, ¿sí? Para sus diferentes preparaciones. Y también lo que nos va a servir, en este caso, el dióxido de titanio, es a darle una base para que nuestros encajes no transparenten y pues que nos queden así de blancos como estoy mostrando en la pantalla. ¿Qué más es importante? Es importante también conocer el tipo de encaje que voy a usar para poder saber la cantidad de colorante que voy a necesitar. Yo en este caso aquí tengo un encaje jaspeado, que se utiliza una mezcla entre 2 colores, y pues que esa tonalidad a mí me va a ayudar muchísimo para diferentes tipos de decoraciones que estamos hoy en día como en tendencia. Justamente lo que son veteados, marmolados, pues nos pueden ayudar muchísimo en este sentido para poder trabajar. Entonces, he trabajado 1,5 gramos de colorante de dióxido de titanio. Si no lo tuviera, coloco 10 gotitas para dar una base al agua. Y si quiero blanco, un encaje blanco como el que está en la pantalla, pues necesitaría agregar 20 gotitas, ¿sí? 10 gotitas para lo que son base de encajes de estos tonos palos de rosa o tonos bajos de color, en donde simplemente pues el colorante blanco me ayuda a hacer una base y me va a permitir colocar el color, ¿sí? Que voy a trabajar. Se exime el dióxido de titanio para cuando voy a trabajar encajes negros, encajes rojos, pues lo que yo haría es colocar colorante en polvo, ¿sí? Directamente al agua o a nuestros líquidos en la misma cantidad, de 1 gramo a 2 gramos de colorante rojo o negro, y tendría directamente el color. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer ahora es mezclar muy bien estos ingredientes, muy bien los líquidos, para que los coagulantes eviten el efecto que empieza a hacer el CMC, y pues que sobre todo darle el espacio para que se active y evitar los grumos, ¿sí? Vamos a abrir aquí un pequeñito espacio
para empezar a hacer nuestra mezcla y sugiero que utilicen este tipo de elemento o herramienta que nos ayuda muchísimo en la pastelería para poder trabajar. He agregado toda la cantidad de líquidos que corresponde y vamos entonces ahora a realizar nuestra preparación de nuestro encaje. Entonces, para esto voy a ir mezclando desde los filos, como ustedes saben, todo tipo de líquidos más secos. Siempre es importante conservar la regla principal, que es liviano sobre pesado. Entonces hemos colocado los líquidos que son más livianos sobre la parte pesada, que son los secos. Y vamos a trabajar. Entonces, para el color dorado, como este tipo de encaje que yo tengo ahora, vamos a trabajar una base de beige o amarillo. A veces se puede trabajar también sobre base de rojo, queda muy bien acentuado el color, dependiendo del tipo de dorado que ustedes quieran trabajar. En este caso yo voy a trabajar unos tonos palos de rosa y luego vamos a colocar en los diferentes moldes. Entonces quiero que se fijen cómo la mezcla empieza a tomar consistencia y sobre todo lo importante es que todos los secos vayan juntándose y darle un reposo adecuado. El reposo adecuado aproximadamente sería, sugeriría yo, hasta que enfríe la preparación o que ya ustedes le vean que sobre todo tenga una textura tipo engrudo como la que yo estoy mostrando aquí, ¿sí? Hay mucha gente que la textura que yo tengo hoy muchas veces prefieren o desean que sea mucho más consistente. Pueden agregar unos 5 gramos de maicena y esto también en el caso de que necesiten utilizar inmediatamente, ¿sí? En mi caso, yo quiero utilizar inmediatamente, entonces me voy a ayudar de utilizar básicamente solo por esa razón unos 5 gramos más de maicena. Eso, como les digo, es solamente para dar consistencia y para que me permita trabajar. Vamos a colocar esos 5 gramitos. De 5 a 10. Ustedes tienen que ir viendo la textura, pero tratar de no excederse tampoco esa cantidad. Y eso sobre todo también por tema de que a veces hay mucha humedad en el ambiente, o de que muy posiblemente también puede haber mucho calor, mucha humedad, o necesito trabajar rápidamente. No tengo el tiempo de darle ese espacio para que empiecen a acentuarse todos los ingredientes. Entonces, voy aquí a colocar. Listo. Vamos a colocar aquí esos 5 gramitos nada más. Y vamos a empezar a trabajar ya nuestro encaje comestible. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Muchas ocasiones yo hago una base, como lo hice hoy, y pues si requiero de hacer un color blanco, agregaría las gotitas extras que necesitaría para trabajar. Y si requiero sacar un color pastel, pues también dividiría y lo sacaría. En este caso voy a trabajar con 2 colores. Entonces para esto me voy a ayudar de dividir en 2 bowls, los mismos que me van a permitir trabajar sin ningún problema. Entonces voy a colocar solamente gotas de colorante. ¿Qué tipo de colorante pueden utilizar ustedes para sus moldes de encaje o de sugar bake? Sugeriría siempre que sean moldes de muy buena silicona. Aquí vamos a mostrar un poquito los moldes hasta ir haciendo los colores. Tienen que ser moldes que resistan el calor, ¿sí? Hay muchas ocasiones en que la parte de las casas de repostería desconocen para qué se necesita una buena silicona y pues muchas ocasiones nos venden silicona que solamente es para realizar diferente moldería, pero no para colocar en el horno. Entonces, esa es una razón por la que muchas veces se pueden empezar a derretir sus moldes.
Así que eso hay que fijarse muy bien al momento de adquirir o de comprar. Bien, voy a trabajar entonces con dos colores, como menciono. Voy a hacer un color verde menta y un color palo de rosa. O en su defecto puedo hacer también blanco y pues puedo dividir en dos o en tres colores. En este caso quiero hacer un color verde, ¿sí? Y ahí entonces tengo ya los dos para empezar a trabajar. Para el verde menta, por lo general, se trata de tener el color adecuado. Si no tuviera el color adecuado, entonces agregar un poquito de verde limón con un poco de café. ¿Sí? Y pueden agregarle un poquito de amarillo y van a obtener el verde menta. Y acá para el color palo de rosa van a necesitar un poco de rosado o una gota de rosado, un poco de color naranja o amarillo si lo fuera. Es realmente un tercio de gota, ¿no? Por eso los pongo ahí para que ustedes puedan ir mirando. Y necesitaríamos una puntititita de color café, ¿sí? De esta forma es como se van trabajando los colores que son palos de rosa, que son colores, se está usando mucho los colores terrosos también, es decir, una base de un color pastel y se coloca la tonalidad, en este caso los tonos cafés, que son los que nos van a dar esa visualización o esa transparencia para lo que son colores terrosos. Aquí voy a mezclar muy bien. Y se van a fijar que yo ya tengo aquí un color que no es rosado, no es salmón. Pues a lo mejor quisiera un poco más terroso, lo puedo hacer. Pero en este caso ya tenemos la base principal del palo de rosa. Y acá vamos a trabajar con el tono, en este caso sería, como habíamos mencionado, el color verde menta terroso. ¿Sí? Apliqué directamente el colorante y simplemente maticé con un poco de café. Y en este momento pues voy a sacar el tono que corresponde. Ustedes igual tienen que ir visualizando siempre los tonos que van a querer con respecto al tipo de pasteles que pues ustedes estén trabajando, ¿no? Y listo. Fíjense que la textura que yo tengo en el sugar o el encaje va a ser una textura como de un engrudo. ¿Sí? Eso es lo importante, que tenga esta textura cremosa de un engrudo. Si le daría más tiempo de reposo va a tener una consistencia mucho más espesa, pero en este momento está súper adecuado para poder trabajar nuestros encajes. Así que vamos a empezar a trabajar con los encajes. Bien, en este caso voy a utilizar dos elementos para poder recorrer en los moldes de silicón. Con respecto a los moldes, tengo que mencionar que tenemos este tipo de planchas donde van a venir 2 y hasta 3 encajes. Son encajes sumamente grandes y nos van a servir para trabajar diferentes definiciones en nuestros pasteles. ¿Sí? Pueden ser en la parte lateral, al lado superior e inferior, pueden ser también a manera de drapeado o de vuelos colgados, quedan muy bonitos. Aquí también tenemos este otro tipo que viene solo un tipo de encaje, una sola cinta de silicón y pues hay que trabajar varias veces para lograr tener el tipo de decoración o de textura que necesitemos. Aquí tenemos este otro tipo de encaje que particularmente a mí me gusta porque me permite tener 3 diseños en uno solo. Entonces se puede utilizar tranquilamente, pueden igual ir sacando, tenemos un encaje grande, un mediano y un pequeño. Entonces también es muy bonito de usar y también puede ser que encuentren en el mercado lo que se refiere a este otro tipo de
plancha, ya les muestro ahora, que es de esta grande. ¿Sí? En esta tenemos, por ejemplo, para sacar flores, para sacar hojitas y para sacar ya mosaicos de flores, que les voy a mostrar algo que se puede también trabajar en conjunto con la lámina de arroz. Entonces son de esas opciones que tenemos para poder trabajar. En este caso yo voy a ayudarme de estos dos elementos o de estos dos moldes que me van a servir muchísimo para ir haciendo mi encaje, ¿sí? Salvo que ustedes quieran que seque rápidamente, yo sugeriría agregar 1 o 2 gramitos más de CMC. En el caso que no, yo sugiero mantenerme en la mezcla que hemos hecho. La cocción o el secado se lo va a hacer de un día para otro y vamos a obtener un encaje muy suave, muy maleable. O pueden ayudarse también de una secadora, ¿sí? También pueden colocar en el horno 10 minutos en 60 a 80 grados, es decir, un horno sumamente bajo, y al momento de retirar, pues les va a ayudar muchísimo. Entonces yo voy ahora a empezar por el molde. En este caso me voy a ayudar del moldecito de este, ¿no? Entonces tengo ahí, voy a colocar siempre igual en la paletina. Traten de utilizar poca cantidad. En todo lo que es el sugar es mejor utilizar muy poca cantidad y ir arrastrando hacia los laterales. Ahora les muestro porque hay muchas veces en que nosotros colocamos y empezamos a colocar en exceso el encaje. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que simplemente el encaje, al tener un exceso, como esto tiene gomas, tiene coagulantes, como la albúmina, como la maicena, entonces lo que suele pasar es que puedo estar en un mismo lado pasando una vez, pasando 2 veces, y a la tercera es muy posible que ya empiece a secar y hacer su efecto en las gomas y los coagulantes y no me deja recorrer. Entonces yo sugiero colocar nada más una cantidad como la que ustedes están viendo, recorren, yo a veces sostengo y voy con el mismo lateral de la espátula, ¿sí? Recorriendo hacia un lado, hacia el otro y hago una sola pasada, ¿sí? En el otro voy a trabajar con el otro elemento que sería la rasqueta o el cornet, que también sirve muchísimo para ir cubriendo la imperfección. Fíjese que cuando yo hago esto, se corre muy bien, se limpia la forma y me va a permitir trabajar. Voy a ir a este otro lado para que ustedes lo vean en cambio cómo corro de esta forma, ¿sí? Entonces voy ahí, recorro, recorro y voy en cambio haciéndolo hacia el extremo que no tengo cubierto todavía con nuestra masa de sugar. Mire, entonces lo que usted va a utilizar realmente de encaje es muy poquito, realmente diría que casi nada, y de esta manera es como vamos a ir uniendo y colocando en los espacios. Recuerde que el encaje no tiene espacios muy gruesos, ¿sí? El encaje va a tener espacios muy finitos en donde con una adecuada espatulado vamos a obtener un muy buen resultado, ¿sí? Mire, ahí yo ya simplemente voy estirando, voy alando hacia el extremo que no tengo, ¿sí? Y también voy a ir evitando la famosa rebaba, ¿sí? Siempre igual sigo quitando el exceso. Y la famosa rebaba es de esto que usted encuentra a estos lados, ¿sí? Si yo le dejo con esos excesos, lo que simplemente va a hacer es que en el momento en que yo quiera retirar mi encaje del molde, me van a salir con tanta rebaba que voy a tener que pasar mucho tiempo limpiando los filos, los excesos, y pues no me va a quedar muy bonito, no se va a visualizar muy bonito el encaje al momento de trabajar. Entonces, mire, yo siempre y al final trato de ir limpiando esos excesos. Si me ha faltado un poquitito como aquí, simplemente cubro eso y quito exceso, ¿sí? No vuelvo a repasar, no vuelvo a volverle a colocar,
porque simplemente esto ya está haciendo su efecto de goma. ¿Sí? Entonces, he colocado y he utilizado este elemento, que es simplemente la espátula de codo, y ahora voy en cambio a utilizar este otro elemento. ¿Sí? Antes de colocar, igual, si voy a trabajar de dos colores, siempre es importante que los excesos que se hayan pasado hacia el otro lado, limpiar pues para evitar que se manche y que no se vea muy bonito el encaje. Si fuera el mismo color, no habría problema, ¿sí? Pero va a haber ocasiones en que necesitemos trabajar tal vez dos encajes de diferente tono, y pues ahí es mejor evitar los manchaditos, ¿no? Entonces, igual acá, limpio muy bien todos los excesos y le dejo listo para mandar a nuestro horno. Aquí, para lo que voy a utilizar es un marmolado. ¿Sí? Acá lo que he estado utilizando, como ustedes ven, utilicé la herramienta, que en este caso es la rasqueta, y en esta de acá utilicé la paletina de codo. Entonces, voy a utilizar ahora un mix. Entonces, para el mix o el marmolado, yo sí prefiero que ustedes ahí se ayuden de las dos herramientas, tanto de la espátula como en el caso del cornet, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es colocar de esta manera, esparcen, y una vez que hagan el esparcido o llenen la superficie, solamente con el color que ha faltado hacia los filos y extienden también solo hacia los filos. Ya no le vuelven a pasar nuevamente, porque ¿qué es lo que va a suceder? Va a perderse la idea de una técnica marmolada. Entonces, es más esa la razón por la que se sugiere que ya donde pasen, no vuelvan a pasar, para que no se mezclen y no se pierda la definición del marmolado. Voy a trabajarles desde la otra pantalla para que lo puedan mirar, que la forma es muy fácil, ¿no? Entonces, voy nuevamente, voy a colocar un poquitito de rosado, ¿sí? No mucho, recuerden que en esto es menos a más, ¿no? Voy a ir colocando en ciertas partes del rosado y voy a ir colocando en ciertas partes el color verde. Entonces, cuando uno no tiene mucho afán, tranquilamente puede dejarlo en los encajes de un día para otro y van a estar sumamente secos y muy bien maleables para poder trabajar en sus pasteles. Cuando tenemos un poquito de afán, entonces lo que hacemos es utilizar la secadora, utilizar el horno muy bajito, nos ayudamos de ese elemento y pues vamos a obtener un encaje también muy bonito. Miren, ahí es donde voy una sola, ¿sí? Y los filos, pues simplemente me voy ayudando de la misma para ir completando los espacios. Y igual, con la rasqueta, con el cornet, con el que ustedes se acostumbren a trabajar, les va a quedar muy bien. Lo importante es, como ustedes ven, ir quitando los restitos de los filos y llenando todos los espacios, porque si no, luego va a quedarles esos espacios que visualmente no se ven bonitos. Mire, ahí ya le hago una sola, entonces tengo ya listo el encaje para mandar al horno. Tanto de un lado como del otro hemos completado. Y siempre fíjense que en los filos les quede lo más perfilado para evitar la rebaba, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí sí. Voy a hacer estas dos filas más y pues voy a mandar a cocción al horno para de una vez ya tener los encajes, a pesar de que yo ya tengo adelantados unos para el trabajo que tenemos que hacer.
Bueno, continuando con la preparación del sugar, podemos mirar que hemos mandado una cocción de 60-80 grados, aproximadamente por unos 8 o 10 minutitos, y ustedes van a visualizar que cuando el encaje empieza a tener este tipo de desprendimiento ya del moldecito, para nosotros es un referente de que ya está la cocción, ¿sí? Tiene que estar sobre todo seco, pero no necesariamente duro, ¿sí? Sino que se pueda desprender fácilmente. Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, por ejemplo, yo voy a humedecer un poquito estos filos y yo puedo, dos formas de limpiar. Con un pañito húmedo, limpio, obviamente, puedo ir quitando todo el exceso de rebaba que puede haberse generado en el momento de espatular y que sobre todo me permita también humectar las, las esquinas para cuando yo desprenda no se rompa. Mire, ahí voy limpiando y usted se va dando cuenta que va limpiando y pues va quitando toda la rebaba. Con un pañito simplemente húmedo, ¿sí? No mojado, pero sí húmedo. Y lo mismo van a hacer, van a pasar por toda la basecita de su encaje con un pequeño masajito. Yo por lo general utilizo estos papeles toallas reutilizables que son suaves, no le van a dañar, no le van a manchar y que sobre todo no le van a romper al encaje. Y entonces ahí ya tengo una forma en la que yo limpio y pues ya tengo listo mi encaje para el desmonte. Sí, esta es una forma. La otra forma que por lo general también se utiliza es una estopa. Una estopita o una esponjita un poquitito más dura, vamos a suponer. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar nuestra manteca o grasa o crisco o vegetalina o malva crema o chantilly de dame, cualquiera de las que nosotros usamos igual para lo que es decoración. De paso que voy utilizándolo de esta manera, a manera de un ligero masaje en los filos, ¿sí? Voy humectando y voy ayudándome también de que el desprendimiento sea más suave. Entonces, coloco, ¿sí? De esta manera y lo mismo, con una esponjita, con una estopita, ¿sí? Ustedes van a ir haciendo este ligero masaje. Yo me ayudo a veces de esta partecita de la estopa para que no le estropee ni al molde, le raye, ni tampoco le dañe al encaje. Entonces, es una forma bastante fácil de ir trabajando y que sobre todo la piecita como tal, aquí voy a ejercer un poquitito de presión para quitar la rebaba que pudo haberse generado entre los espacios que yo ya hice. ¿Sí? Muy delicadamente, esto es como darle un pequeño masaje relajante al encaje, ¿sí? Antes de desmoldar. Y ahí tengo las dos formas en las que voy a utilizar para poder trabajar. Quito el exceso de grasa. Esto es también importante porque cuando ustedes quieran volver a hacer la nueva paleteada o alisada, es mejor que no quede grasa para que no haya algún efecto que no coloque bien la masilla sobre los encajes. Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora es empezar a desprender. Entonces, ¿cómo hago? Voy a colocar muy lentamente, abro, ¿sí? Abro y me fijo que ya todo el filito empiece a desprender. ¿Sí? De esta manera. Moviéndole un poco, es por eso que el encaje tiene que ser flexible, tiene que ser maleable. Yo voy a ir con este que es más fácil porque ya está casi seco. Entonces voy a ir moviendo, mire, voy moviendo y automáticamente se va desprendiendo, ¿sí? Y esto para mí ya es un referente que entonces el encaje ya está listo, ¿sí? Si por ahora usted siente que el encaje no desprende, se quedó pegado, dele un tiempito hasta que vaya enfriándose el molde y vaya desprendiendo. Mire, ahí voy despacito y voy desprendiendo. Y ya tengo el encaje, ¿sí? El encaje listo. Esto se lo puede dejar un ratito que se oree hasta nosotros ir trabajando. O le puede poner también como yo lo suelo hacer, tengo aquí un pañito húmedo, ¿sí? No sé si le puede ver.
Entonces le puedo colocar ahí momentáneamente cubiertas las puntitas para que no se sequen y pues que me dé el espacio para ir trabajando. Y en igual forma, si yo veo que al momento de desprender o de desmoldar se sigue pegando, dele un tiempito al ambiente de unos, ya le digo, 10, 20 minutitos, y esto va a ir desprendiéndose solo, ¿sí? Pero no le force, no le force, esto es como todo. Mire, aquí por ejemplo está muy blandito, no sé si lo pueden ver, está muy blandito, entonces yo prefiero dejarle en el mismo molde, que se seque un poquito, que tome la forma y ya cuando me deje de desprender, ya le desprendo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya las formas de trabajar nuestro encaje comestible y voy entonces por el otro que faltaba.